su Biblia, por favor. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. Está después del libro de Ezequiel. Mientras va ubicándose en ese capítulo, le voy poniendo en el contexto rápidamente. Son los tres famosos amigos de Daniel, el profeta, que están en la cautividad, que son obligados a adorar, como todos los judíos, a un ídolo que el rey Nabucodonosor ha construido, una estatua de 27 metros de altura, y exige que todos se postren a adorar esa imagen. Obviamente los tres amigos de Daniel, llamados Sadrach, Mesach y Abednego, se niegan. Dicen, no vamos a hacer eso. Inmediatamente son puestos en las manos del rey. El rey, muy molesto, les pregunta por qué se están negando a adorar esa imagen. Y esta es la respuesta que los jóvenes dan. Síganme, por favor. Versículo 16 estoy, del capítulo 3 de Daniel. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, mis hermanos. ¿Qué Dios como el nuestro? No hay ningún otro Dios como el nuestro, mis hermanos. Definitivamente que no. Tome asiento, por favor, ahí en su lugar. Nuestro corazón tiene un diseño, y yo no lo diseñé. Dios diseñó nuestros corazones, y creo que hay que entender bien ese diseño. Por 8 semanas hemos estado, creo, muchos luchando mucho por entender la hilación de cada idea, de cada principio bíblico, pero siempre mirando hacia nuestro corazón, la naturaleza de nuestro corazón, hacia donde nos arrastra, cómo
cómo podemos ser pasionales, emotivos. La semana pasada nada más, cómo hacer la diferencia entre emociones y afectos. Y por qué debemos vivir con todos nuestros afectos puestos en el Señor, no solamente emociones, sino afectos. No digo que ha sido sencillo, hermanos. Ha sido un largo trajinar de 8 semanas, pero yo espero que usted esté atesorando todas esas verdades, porque eso es lo que nos está cambiando, eso es lo que nos está transformando la vida. Eso nos ha ayudado a ver nuestras profundas motivaciones, aquellas que ni siquiera estábamos enterados hace 8 semanas atrás que existían en lo profundo de nuestro corazón. Pero no es que ya, como dice el apóstol Pablo, ya hemos logrado todo, ya lo entendimos todo, estamos en el proceso. Este es un proceso y le aseguro que este proceso nos va a tomar toda la vida en realidad, toda la vida. No es que ya voy a llevar toda esta serie puntualmente de principio, de A hasta la Z y ya voy a estar totalmente transformado. No, hermanos, esta es una etapa nada más de nuestro proceso de santificación. Pero mientras mejor lo entendamos, mejor santificados vamos a estar y no vamos a estar extraviados, perdidos o como muchos creyentes viviendo una doble vida. Y eso obviamente no agrada al Señor. El diseño de mi corazón. Déjenme empezar por esta experiencia que es común a todos nosotros. En el ámbito de la medicina, hermanos, de cualquier rama de la medicina, diagnosticar correctamente una enfermedad es la única forma de erradicar el verdadero problema de la enfermedad. Todo médico con 2 dedos de frente sabe eso exactamente. Si no hay un correcto diagnóstico, el médico puede errar en el tratamiento y puede llevar hasta morir a una persona. La labor de un médico es sumamente delicada, mis hermanos. Se puede intentar muchos tratamientos, obviamente. Sin embargo, todos ellos van a fallar si no se ataca aquello que realmente está causando el problema. Si no se ha hecho un buen diagnóstico, entonces se va a estar probando y probando y probando, pero no se va a dar con el problema en sí mismo. Entonces, para poder comprender el menudo problema que nosotros tenemos, el dilema de entender nuestro propio corazón, nos lleva justamente a este tema. Es necesario entender el diseño de nuestro corazón. Es necesario enfocarnos por unos instantes en la creación del ser humano para poder ver un poco más de cerca el diseño de nuestro corazón, porque repito, no fuimos nosotros los que nos diseñamos. Hay una mano divina que ha hecho todo eso. Él nos ha diseñado así. Entonces, a pesar de ser una porción muy conocida en las Escrituras, los 3 primeros capítulos de Génesis nos permiten ver de cerca lo que estoy mencionando, la manera como nos diseñó Dios, la manera como Él concibió todo nuestro ser y la manera como en especial Él diseñó nuestro propio corazón. Y Dios al fin y al cabo es el primer interesado en que nosotros entendamos el diseño de nuestro corazón, que comprendamos cómo funciona, de qué está hecho. Y después de la caída mucho más todavía. Hay 2 enseñanzas paradójicas en estos 3 primeros capítulos. Y digo paradójicas y va a entender usted por qué. Pero a pesar que son paradójicas, pero no son contradictorias, son parte de una misma unidad que nos dejan estos primeros versículos de la Escritura. Por un lado, después de crear al hombre y la mujer, la siguiente por favor. Por un lado, dice Génesis capítulo 1, que Dios termina la creación del ser humano, hombre y mujer, termina de crearlos y usa esta frase en el versículo 31, contemplando lo que Él mismo ha hecho. Entonces Dios dice que era bueno en gran manera, esa es su conclusión. Después de haber creado al hombre y la mujer en el orden del capítulo 1. En otras palabras, lo que Dios está diciendo cuando menciona esto es que no hay defecto en su creación. Escuche, Él ha creado al hombre y no hay defecto, por eso dice era bueno en gran manera. Es decir, son 2 personas sin error, que no están dañadas. No hay fallo en su creación, los creó perfectos el Señor. Pero al mismo tiempo, esas 2 personas, Dios las creó con ciertas necesidades. Vemos que son personas que necesitan saciar ciertas necesidades. Si tiene su Biblia ahí abierta en el capítulo 1, usted se dará cuenta que el Señor, versículo 29,
le dice: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, para comer. Y les da esa indicación y esa orden, y la reafirma en el capítulo 2, más ceñidamente todavía a manera de mandato. Versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué necesidad está saciando ahí el Señor? Una necesidad fisiológica, natural de todo ser humano. Así nos ha creado. Lo hizo perfecto, pero lo hizo con necesidades. Lo hizo perfecto, pero había necesidades fisiológicas como esta. Necesidad de comer, de alimentarse. No solo necesidades fisiológicas, también necesidades relacionales o afectivas al mismo tiempo. Por eso es que el Señor, cuando ve al hombre, dice, después de haberlo creado, capítulo 2, verso 18, dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué necesidad quiere saciar el Señor en ese hombre? Necesidad relacional, necesidad afectiva. Y no solamente con alguien a la par como él, otro ser humano, sino con Dios mismo. Ya empezó en realidad esa relación con Dios desde que creó a Adán. Adán hablaba como cualquiera de nosotros puede hacerlo. Todos los días hablaba con Dios, se relacionaba con Él. Ya existía esa relación en realidad. Pero Dios enriquece la necesidad relacional. Adán necesitaba a alguien igual a él en género, un ser humano, ¿no? Pero también eran personas con necesidades espirituales. Por eso el texto nos muestra esa relación que tiene Dios con Adán y con Eva. El diálogo que tiene en el capítulo 2, vemos que dice verso 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Las trajo a Adán. Usted nota ahí relación con Dios, la necesidad relacional, como decía, pero al mismo tiempo es una necesidad espiritual. El hombre necesita de Dios, necesita saciar esa realidad espiritual sobre su vida. Y más aún, esto se ve de forma más ceñida todavía después de la caída. Génesis capítulo 3, cuando peca el hombre y la mujer, Dios llama a Adán, al primero que llama a Adán, ¿no? Versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ese diálogo es un diálogo espiritual en realidad, porque Dios está entrando a hablar sobre un tema espiritual. Adán ha pecado, eso es un problema espiritual. Él necesita restauración, él necesita entender lo que ocurrió espiritualmente. Solo no lo va a poder entender. Por eso Génesis 3 establece ese diálogo. Dios lo llama, vamos a conversar. ¿Qué? ¿Dios no sabía? Le pregunta: ¿dónde estaba? Si Dios no sabía. No, Dios sabía dónde estaba, pero le estaba dando la oportunidad a este hombre con mente y conciencia que sea responsable de sus actos y él mismo confiese lo que hizo. Le está dando la oportunidad. Dios siempre da esa oportunidad para restaurar nuestras vidas. No es para fastidiar nuestro ser. Dios es un Padre bueno. Pero acá vemos saciando una necesidad espiritual. Dios nos ha creado así, es decir, entender correctamente el diseño original de Dios, hablando de nosotros mismos, y sobre todo de nuestro corazón, implica, mis hermanos, comprender que el ser humano fue creado sin defecto, pero con necesidades. ¿Me escuchó bien? Fuimos creados, el primer hombre y mujer sobre la tierra fue creado sin defectos, pero con necesidades. Después del pecado, todos nacemos con defectos, pero con necesidades al mismo tiempo. Pero siguen presentes las necesidades. El famoso pastor norteamericano, conferencista internacional, Paul Tripp, dijo algo sumamente interesante que no quise perderlo y lo quiero compartir con ustedes en cuanto a este punto. Él dijo: nuestra cultura, mire, capte esto, nuestra cultura tiende a pensar que necesitamos ayuda por algo malo que hicimos o algo que nos hicieron,
o es el resultado de una mala genética o una mala química personal. Pero Génesis 1, dice Paul Tripp, Génesis 1 nos confronta con el hecho de que nuestra necesidad de ayuda precede al pecado, es decir, es antes del pecado. O sea, ya existían las necesidades antes del pecado. Fuimos creados para ser dependientes. ¿De quién? De Dios. El intentar vivir, dice Paul Tripp, sin la ayuda de Dios es autodestinarme a una existencia infrahumana. El ministerio personal debe comenzar con un humilde reconocimiento de la ineludible naturaleza de nuestra necesidad. Si no hubiese habido caída, si nunca hubiésemos pecado, todavía necesitaríamos ayuda porque somos seres humanos. Igual necesitaríamos de Dios. Si nunca hubieran pecado, si se siguiera la vida perfecta y todos obviamente ya seríamos inmortales, igual necesitaríamos de Dios. Siempre vamos a necesitar de Dios. Esa necesidad, esa dependencia, mis hermanos, no es un defecto de creación. Nuestras necesidades más profundas no son un defecto de nuestra creación, no es el resultado del pecado, mejor dicho. Las necesidades estaban antes de Génesis 3, ya estaban diseñadas, ya Dios dio eso al ser humano y todos los seres humanos nacemos con esas necesidades. No proviene de un error de Dios al crear al hombre, todo lo contrario, forma parte de un perfecto plan, forma parte de un diseño divino que fue así antes de la caída y es así como sigue el día de hoy. Y eso seguirá hasta la eternidad, mis hermanos. Esa dependencia, esa necesidad de depender de Dios va a seguir hasta la eternidad. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 hacia adelante. Apocalipsis 21, versículo 22 hacia adelante. Solo para demostrarle que en la eternidad vamos a seguir necesitando de Dios. Y dice el apóstol Juan, porque él es el que está observando esto, dice, no vi en ella, en la Nueva Jerusalén se refiere, no vi en ella templo alguno. Qué bueno que ya no existan templos, hermanos. Es un dolor de cabeza menos, ¿no? Los arquitectos, ingenieros ya fueron, no se necesitan en el cielo. Qué bueno. No vi templo alguno, porque su templo es el Señor. Capte eso, es una tremenda realidad, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y el Cordero, o sea, está hablando primero de Dios Padre, y luego habla del Cordero, el Hijo, que también es el templo. Él y el Padre son el templo, no hay un templo físico. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones andarán a su luz. ¿Se da cuenta? Aún en la eternidad, mis hermanos, necesitaremos de la luz de la gloria de Dios. No podemos vivir sin Dios. Es parte de nuestro diseño. Hemos sido creados para depender de Dios. Para captar mejor esta verdad, quiero darle un ejemplo y usted pueda hacer la comparación del caso. Supongamos que usted va a comprar un auto del año, ¿no? Ahorró y por fin ya me voy a deshacer de esta chatarra, ya la vendí a un chatarrero, me pagó 2 soles por el carro, porque así te compran los chatarreros, ¿no? No te dan el precio real. Y te vas a comprar el carro. Entonces entras, ves, buscas el modelo, el color y ahí tú estás soñando con tu auto, lo escoges, la marca, ya y ahí está resplandeciente el auto. Y lo empiezas a ver y el vendedor te va dando todas sus virtudes y abres el capot para ver el motor. Y abres el capot y te das cuenta que no tiene motor. Ahora, eso no es una falla en la creación del auto. Es parte del diseño del auto. ¿Por qué digo esto? Porque todo auto necesita un motor para funcionar. Ningún auto puede funcionar sin motor. Todos los autos necesitan un motor. ¿Sí o no, hermanos? Es parte de su diseño. Claro, usted se lo puede llevar empujando. Usted puede contratar una grúa y meterle el cable y llevárselo arrastrando a su casa el auto nuevo. Puede hacer eso, pero ese auto, para que funcione correctamente, ¿qué necesita? Motor. Necesita un motor para funcionar correctamente. Igualmente, tú y yo necesitamos de Dios. Igualmente, tú y yo necesitamos todo lo que
Cristo es para nosotros estar completos, es parte de nuestro diseño. Tú y yo fuimos diseñados con una necesidad que solamente puede ser satisfecha cuando estamos completos con Cristo, cuando estamos llenos de Él. Entonces, solamente así podemos caminar por la vida de manera correcta. Si no, podemos caminar por la vida, regreso al ejemplo del auto, empujados por algo o por alguien, sin motor, sin la presencia de Dios. Pueden empujarnos, pueden jalarnos, pueden remolcarnos y podrían estar moviendo nuestras vidas así, pero no es igual. Para que funcionemos correctamente en la vida, tenemos y necesitamos, por razón de diseño, necesitamos a Dios. Necesitamos de su Espíritu. Sin estar llenos de Él, hermanos, nuestra vida no funciona correctamente. ¿Quién está guiando tu vida? ¿El Espíritu Santo? ¿Eres lleno del Espíritu y por eso puede decir que está guiando tu vida? ¿O está siendo remolcado? ¿O te están arrastrando? ¿O te están empujando? No estás funcionando correctamente de acuerdo a tu diseño. Ya vimos hace semanas atrás que tenemos deseos profundos. Todos los seres tenemos deseos profundos que, lejos de ser pecaminosos, mis hermanos, otra vez voy a este punto. Todos esos deseos profundos, lejos de ser pecaminosos, son parte del diseño de Dios sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Dios ha puesto esos deseos profundos para que dependamos de Él. Porque por nosotros mismos no podemos saciar esas necesidades, esos deseos. Por eso necesitamos a Dios. Y esa necesidad de Dios, ese sentir de necesitar a Dios, es parte de nuestro diseño. Ahora, hay algunas implicaciones de este principio de vida, pero no voy a tocarlas todas en esta mañana, pero permítame por lo menos tocar una de ellas. Una implicación que se desprende de esta realidad, que hemos sido diseñados con deseos profundos que no pueden ser saciados por uno mismo, sino que solamente Dios puede saciarlos. Hay realidades que se desprenden de ese principio de vida. Permítame compartir uno al menos, porque no habría más tiempo. Y este es el principio, escuche o anote. Los deseos profundos de nuestro corazón no son un pecado. Le acabo de dar un fundamento muy sólido a través del Génesis. Los deseos profundos de nuestros corazones no son un pecado. Y lo pongo bajo ese título porque hay tantos creyentes que viven angustiados, preocupados por lo que sienten. Pero son deseos que te deben llevar hacia el Señor. Entonces, déjame especificar uno con el cual tenemos problemas los creyentes. ¿Quién no desea ser feliz en esta vida? ¿Cuántos desean realmente ser felices? ¿Podría levantar su mano? ¿Cuántos desean ser felices? Ok, mantenga su brazo en alto, por favor, arriba o abajo. ¿Cuántos desean ser felices? Ahora, de todos los que están con su brazo en alto, ¿cuántos creen que han alcanzado ser felices? Claro, una cosa es que desees, pero otra cosa es que hayas alcanzado, que sepas que soy feliz, podrías decir. Siguen bajándose las manos, ¿no? Ok. Y aquellos que no han levantado la mano para nada, ¿qué son? Unos que... Pero se dan cuenta, hay un anhelo natural de querer ser felices. Ahora, esa es una necesidad, ese es un deseo que tenemos, todos los seres humanos. Escucha, por favor, anhelar ser felices no es en sí mismo, no es pecaminoso, hermanos. No es pecaminoso. Es algo que traemos con nosotros, es algo creado por Dios, es un diseño de Dios, por lo cual no deberíamos sentirnos mal y menos autocondenarnos. No importa mi felicidad y te azotas. No, es primero el Señor y te azotas. No seas feliz, no seas feliz, no seas feliz. Pero ¿de dónde sacaron eso, no? El deseo es legítimo, vuelvo a repetir. En sí mismo no es pecaminoso el anhelo de todo ser humano, de todo creyente a ser feliz.
ya que todas nuestras necesidades, absolutamente todas nuestras necesidades, tanto fisiológicas como demostraba hace un instante, relacionales, espirituales, todas fueron diseñadas por el Señor y directa o indirectamente nosotros por eso necesitamos de Dios. Es intrínseco a nuestra naturaleza. Entonces, por eso no es malo en sí mismo. No es malo en sí mismo. Que se puede transformar en un deseo perverso y malo, sí, ya, esa es otra historia. Blas Pascal dijo lo siguiente: todos los hombres buscan la felicidad, sin excepción alguna. Sean cuales sean los medios que utilice, todos apuntan hacia ese fin, ser felices. La voluntad jamás da un solo paso que no tenga ese objetivo, ser felices. Ese es el motivo de cada acción de todos los hombres, de todos nosotros. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, hermana, no hay nada intrínsecamente malo en desear que nuestras necesidades espirituales más profundas sean satisfechas. Es parte del diseño de Dios. Perdón que yo siga insistiendo a esto porque necesito que se grabe en su mente esto. Para que usted no esté condenando ciertos deseos que usted tiene y son deseos legítimos. Su error ha querido ser que usted mismo los sacie. Usted no puede saciarlos. Déjele a Dios hacer eso. Ese es nuestro error, ese es nuestro pecado. Es parte del diseño de Dios. Somos como, regreso al auto, somos como los autos que requieren el motor. Necesitamos del Espíritu de Dios para funcionar de manera correcta. Si meditamos un momento, hermanos, con un poco más de profundidad, usted se va a dar cuenta rápidamente que Dios, escuche, Dios es el único ser sin necesidades. Repito, Dios es el único ser sin necesidades. Es completamente autosuficiente Dios. Por eso no depende de nadie Dios. Es autosuficiente. Depende exclusivamente de Él mismo para ser feliz, para estar gozoso y para estar completo. No depende de alguien, no necesita de alguien Dios. Repito, es absolutamente autosuficiente. Pero ese es Dios. Entonces, si alguna persona, algún creyente afirmara y dijera que no necesita de nadie para ser feliz o para sentirse pleno, entonces estaría cayendo en la trampa de la serpiente, Génesis capítulo 3. Porque si dice que no necesita de nadie para ser feliz y no necesita de nada ni de nadie para sentirse pleno, entonces está hablando a alguien autosuficiente, alguien autodependiente. Entonces se está igualando a Dios o se está haciendo igual a Dios, ¿o no? ¿Lo captó o está teniendo una tormenta ahí con sus neuronas, hermano? ¿Lo entendió? Ahora, ese problema es una constante en nuestras vidas. Y usted lo ve en la vida diaria. Usted va a tomar una decisión, no busca a Dios para consultar. Se borró de su mente lo que dice la Escritura, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. No existe ese versículo. Usted toma sus decisiones y ya. Esa forma de actuar muestra su autoindependencia. Muestra que no necesita a Dios. Está otra vez cayendo en el pecado de Adán y Eva. Estamos regresando a Génesis capítulo 3. Son cosas que no las percibimos en el instante, pero usted las empieza a reflexionar y usted se va dando cuenta otra vez sin consultar a Dios, otra vez tomando decisiones sin Dios. Usted ya cae en el plano de la idolatría personal. Por favor, considera unos momentos la siguiente afirmación de Cristo Jesús, allí hecha en Mateo 16, versículo 25. Mateo 16, versículo 25. Jesús dijo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso dijo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Qué está queriendo comunicar en este versículo?
Lo que está queriendo decir Jesús es lo siguiente, permítame parafrasear lo que Jesús dijo. Jesús está diciendo lo siguiente, capte esto que es de mucho interés para cada uno de nosotros. Jesús dijo, si intentas buscar la felicidad, está diciendo el Señor, si intentas buscar tu felicidad en el mundo, no la vas a encontrar. Escucha, si vas a buscar la felicidad del mundo, no la vas a encontrar, pero si dejas de buscar la felicidad en el mundo y la buscas en mí, la vas a hallar. Eso quiso decir Señor Jesucristo. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora quiero que te fijes en esta profunda y gran verdad, mis hermanos. Si tu anhelo es ser feliz, entonces empieza a acomodar tus ideas, tus pensamientos al patrón bíblico, no a lo que tú crees, no a lo que te dijeron. Al buscar a Jesús, según este versículo, date cuenta una vez más, al buscar a Jesús estamos buscando ¿qué cosa? La felicidad. Buscar a Jesús realmente es buscar la felicidad. Funciona en la misma manera como tú y yo buscamos erradamente la felicidad y la buscamos en cualquier oferta que el mundo nos haga, a través de personas, enamoramientos, noviazgos, bienes, raíces, profesión, familia, qué sé yo. El mundo nos engaña. Esto te va a hacer feliz, esto te va a hacer feliz. Buscamos a Cristo Jesús como resultado de que Él se ha presentado como más atractivo de todo lo que el mundo nos ofrece. Entonces yo sopeso y yo veo la hermosura de Cristo Jesús. Lo voy conociendo y voy tomando mucho más valor en Él. No, Él es mucho más valioso que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. De que hay un momento en que nuestros ojos son iluminados por el Espíritu Santo y la palabra, y de repente, como decía, vemos a Cristo como el más valioso que cualquier cosa, más valioso que el dinero, más valioso que el sexo, más valioso que el prestigio, más valioso que cualquier otra cosa sobre esta tierra. Cristo de pronto se constituye en el gran tesoro de gran valor para nuestras vidas. Y primero, mis hermanos, veo que la vida, toda la vida está como concentrada solamente en Él. Todos los valores, todas las riquezas que el mundo podría plantearme y me ofreció, y de hecho que yo he tomado y he vivido un tiempo de ese lado, ahora, como diría el apóstol Pablo, son como nada, son como basura. No tengo ningún problema por desecharlas porque he valorado a Cristo y he descubierto que verdaderamente Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la verdadera felicidad. Entender esa diferencia, mis hermanos, es esencial para poder entender el funcionamiento de mi propio corazón. Al buscar a Jesús, lo voy a decir de esta manera, al buscar a Jesús yo estoy buscando mi felicidad. Y al hallar a Jesús y al constituirlo no solo como mi Señor, sino como mi mayor bien sobre mi vida, dentro de mi ser, estamos recibiendo a la misma fuente de la felicidad. Piensen en esto un momento. Cuando buscamos a Jesús, buscamos la verdadera felicidad. Recibo a Cristo Jesús y estoy recibiendo a la mismísima fuente de la felicidad, hermanos. Entonces no solo tienes a la persona de Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso viviendo dentro de ti, tienes a la misma fuente de la felicidad dentro de ti. Entonces, ¿qué haces buscando felicidad en otros lados si tienes la mejor fuente de la felicidad viviendo dentro de ti? Dijimos hace unas semanas atrás que todos nosotros tenemos deseos profundos. Todos necesitamos saciar esos deseos. Entre esos deseos profundos está la felicidad. La felicidad es un deseo profundo. Pero, ¿qué cosa es la felicidad, mis hermanos? ¿Es la canción que canta Palito Ortega? ¿Eso es la felicidad, ja, ja, ja? ¿Qué cosa es la felicidad? El diccionario de la Real Academia Española da esta definición. La felicidad es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha, subraya eso. Se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Así está definida la felicidad. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha.
Todos los que levantaron su mano y que dijeron que realmente eran felices, ¿estás plenamente satisfecho? Ahora escucha con cuidado lo que voy a decirte. Si esa definición es verdad, porque te vuelvo a repetir, esa definición no es mía, no es una definición bíblica, es una definición del hombre, la Real Academia Española. Si esa definición es cierta, mis hermanos, pregunto, solo pregunto, entonces, ¿por qué es que las personas cuando obtienen lo que más desean, no se sienten plenamente satisfechas? Si es verdad esa definición. ¿Por qué las personas cuando obtienen, ya poseen lo que aparentemente pensaron que les iba a hacer felices y a estar plenamente satisfechas? ¿Por qué es que no están satisfechas plenamente? Te pongo un par de ejemplos para que me entiendas lo que estoy diciendo. Con mucha frecuencia escucho eso, por eso lo pongo como un ejemplo en esta mañana. Me dicen, pastor, yo pensé que cuando me graduaría de la universidad y me entregarían mi título como profesional, me sentiría plenamente satisfecho, satisfecha. Pero luego descubro que no me siento satisfecho, quiero algo más. Con frecuencia me dicen, pastor, ¿por qué ocurre esto? Porque yo recibí mi título, pensé que era el más feliz sobre la tierra, la más feliz sobre la tierra, pero después voy empezando a trabajar en mi carrera y de pronto descubro que no estoy satisfecho plenamente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ha descubierto en el camino que se ha encontrado con las inmensas responsabilidades y los dolores y los sufrimientos y las frustraciones que trae esa profesión, porque toda profesión trae eso. Me dicen constantemente, pastor, yo pensaba que cuando me casaría sería la persona más feliz sobre la tierra, pero descubro que no estoy satisfecho completamente, no estoy satisfecha completamente. ¿Por qué? Porque esa persona ha descubierto las inmensas responsabilidades y los dolores y los sufrimientos y las frustraciones que trae todo matrimonio. Esa es la razón. Me dicen, pastor, yo pensé que iba a ser feliz cuando fuera mamá. Y ahora tengo 5 hijos y soy infeliz. ¿Por qué? Porque esa mujer ha descubierto las inmensas responsabilidades, los dolores, los sufrimientos y las frustraciones que trae la paternidad o la maternidad. Esa es la razón. Cuando pienso en estos ejemplos, mis hermanos, me doy cuenta de pronto que nuestro problema está no en que no podamos ser felices. Ahí no está el problema. El problema, escúchame, el problema está en nuestra definición de lo que es la felicidad. Ahí radica nuestro problema, en nuestra definición de lo que es la felicidad. De hecho, voy a decirte esto, de hecho que Dios desea que seamos felices. Él quiere que seamos felices en realidad, pero el concepto de Dios de felicidad es totalmente distinto a nuestro concepto personal de lo que es la felicidad. Incluso, mis hermanos, hablando específicamente de nosotros los cristianos, cuando nosotros decimos que Dios quiere hacerme feliz, o cuando yo afirmo que Dios, realmente mi Padre, me quiere hacer feliz, digo, Dios me quiere hacer feliz, nuestro concepto de felicidad pesa sobre esa expresión. ¿En qué estamos pensando cuando decimos que Dios quiere hacerme feliz? Yo te digo en qué estamos pensando. Estamos pensando en una carrera exitosa, estamos pensando en una familia bonita, estamos pensando en una casa propia, estamos pensando en el carro del año, estamos pensando en fama, estamos pensando en reconocimiento, estamos pensando en relaciones duraderas con alguien que me agrada. En todo eso estamos pensando nosotros. Ese es nuestro concepto de felicidad. Y desde ese presupuesto intocable para nosotros, imaginamos nosotros que Dios nos va a conceder todas esas peticiones de nuestro corazón. Y tomamos el Salmo 37, versículo 4 para sostener eso precisamente, para colmo de males. Por eso hablo de presupuestos intocables para nosotros.
Dios me quiere hacer feliz porque Él ha dicho, decimos, Él ha dicho que me va a conceder todas las peticiones de mi corazón. Sí, eso dice la segunda parte del versículo 4 del Salmo 37. ¿No lo has leído bien o no has querido leerlo? Lee bien, por favor, Salmo 37, versículo 4. Esta es la versión completa. Salmo 37, 4 dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A no ser que yo esté visco, esté fallando ya mi medida de lente, no sé si usted está leyendo algo distinto. Deleítate a sí mismo en Jehová, eso es en primer lugar. Segundo lugar, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, no es en las cosas, mis hermanos, no es en las circunstancias, no es en las relaciones que el Señor va a dar o podría darnos para deleitarnos a nosotros. El Señor no quiere solo deleitar tu corazón con lo que tú quieras, con lo que tú deseas. El Señor no quiere hacerte feliz con el concepto con tu propio concepto de felicidad. Dios quiere hacerte feliz, sí, pero desde su concepto de felicidad, no desde tu concepto de felicidad. Pastor, ya me está doliendo el cerebro. Qué bueno, hermanos. Por lo menos estás pensando ahora. Porque de eso se trata. Los creyentes no somos borregos, hermanos. La fe es pensar. Se lo he dicho 1000 veces aquí. La fe es pensar. La fe es razonar. Pablo dice: nuestro culto es un culto racional a Dios, es un culto bien pensado. Yo sé por qué adoro, yo sé por qué canto esto, yo sé por qué voy a la Santa Cena, yo sé por qué voy los domingos. Si yo no sé por qué hago todo eso, esa es religión nada más. Ni siquiera entiendo por qué lo estoy haciendo. El punto de partida, hermanos, deleítate a sí mismo en el Señor. Y es condicional esto. ¿Quieres que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón? Ahora, no es cualquier petición. Regreso al punto de partida. Cuando te deleitas a sí mismo en Jehová, regreso a un cuadro que le he mostrado muchas veces acá. No lo voy a mostrar acá, solo voy a hacer referencia a él. Tú empiezas una relación con Cristo y antes no le das valor, le empiezas a dar valor a Cristo. Entonces, Cristo pasa a ser lo más importante para ti, lo más valioso. Y empiezas a relacionarte con Él. ¿Cómo conoces a una persona? Relacionándote con Él, pasando más tiempo con Él. Entonces empiezas a conocer a Cristo y vas deleitándote, te va gustando su amistad, quieres pasar más tiempo con el Señor. Así crece tu deleite en la persona de Cristo Jesús. No estoy hablando de religión, en la persona de Cristo Jesús. Y el clímax es llegarlo a amar con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es el clímax de la relación con Cristo. Nadie empieza amando locamente al Señor. No, eso lo voy cultivando en el tiempo. De ese deleite está hablando el salmista. Es el clímax, como cuando uno se llega a deleitar en el Señor. ¿Tú crees que vas a pensar algo que vaya en contra de la palabra del Señor? Jamás. ¿Tú crees que vas a sentir algo que vaya en contra de los principios de Dios? Jamás. Cuando has llegado al clímax del deleite, cuando has llegado a amar realmente al Señor, te va a importar la opinión de Dios, te va a importar lo que Él piensa, te va a importar lo que Él siente. Él habrá llenado todo tu ser plenamente. Por eso decía a los jóvenes el día de anoche, cuando llegas a ese punto, no tienes necesidad de buscar amor en alguna persona. No tienes necesidad de mendigar una migaja en alguien porque tu tanque de emociones necesita un poco de afecto, un poco de amor, un poco de reconocimiento, un poco de valía. Por Dios, alguien que me tire una migaja, y estamos buscando en la vida así. No necesitamos de eso cuando Cristo lo llena todo, hermanos. Cuando nos deleitamos en el Señor, entonces nuestras peticiones serán correctas delante del Señor, no serán cualquier cosa. Y si son correctas, ¿por qué Dios no te las va a dar? Dios te va a conceder y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y deleitarse en el Señor significa valorarlo como tu tesoro mayor. No hay ningún bien mayor que Dios, el tesoro suficiente, el deleite último de nuestro corazón, el más sublime de todos, al lado del cual nada, absolutamente nada es mayor, nada es superior, nada es más precioso. Él es el más preciado para nosotros, el más hermoso de los hijos de los hombres, dice la Escritura. Cuando sea eso Cristo para ti, entonces sentirás cosas correctas, pensarás cosas correctas, harás cosas correctas.
El punto es este, mis hermanos. Dios no busca, anota, Dios no busca hacerte feliz de acuerdo a tu concepto de felicidad. Dios no busca hacerte feliz de acuerdo a tu concepto de felicidad. Él quiere que busques ser feliz de acuerdo al concepto de Dios de felicidad. ¿Por qué? Porque Él te creó y Él sabe lo que tú necesitas. ¿Quién mejor que Dios para saber exactamente lo que tú necesitas? Y eso agudiza el hecho de nuestra dependencia y necesidad de Dios en este caso, porque somos una raza caída, acuérdate. Hace rato que esta humanidad perdió el rumbo. Hace rato, tomando como una paráfrasis la situación del hijo pródigo, hace rato que esta generación para vagando en las granjas de cerdos y deseando comerse las algarrobas que les tiran a los cerdos, mientras nuestro Padre Celestial tiene un banquete en su casa para nosotros. Hace rato que tomamos agua de las letrinas y nos parece deliciosa, cuando solamente estamos a un paso de la fuente de agua viva que es el Señor, pero la hemos abandonado y nos hemos creado nuestras propias cisternas, dice el profeta Isaías. ¿Cuál es el concepto de Dios de la felicidad en todo caso? Ya leíste el concepto del mundo y Dios dice, yo no te voy a hacer feliz por tu concepto de felicidad, tienes que aprender mi concepto. No es complicado el concepto de Dios, mis hermanos. ¿Cuál es el concepto de Dios? Hace un momento decíamos, ser feliz es encontrar aquello que siempre anhelaste. Ser feliz es hallar la suma de todo aquello que tu corazón necesita. Ser feliz es experimentar paz, gozo y buena aventura, como dice en las Escrituras. ¿Por qué es que Dios está tan interesado en tu felicidad y en mi felicidad? Porque Dios está interesado. ¿Pero por qué está interesado Dios? Porque Él mismo planteó esto. Su primer y más importante mandamiento es que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento principal, dijo Jesús. Entonces, quiere decir que Él ha dicho que la cosa más importante, escucha, de acuerdo a ese mandamiento que dio Jesús, la cosa más importante para el Señor es que tú y yo lo amemos más que a ninguna otra cosa. Ese es el punto de partida que tenemos que tomar en la definición del concepto de Dios de felicidad. Dios ha dado un mandamiento, que lo amemos con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas. Entonces Dios está diciendo con ese mandamiento que la cosa más importante para Él es que tú y yo lo amemos más que a ninguna otra cosa. Ahora piensa lo siguiente en función a ese llamado y ese mandato del Señor. ¿Qué me está pidiendo Dios que ame? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que ame? ¿Me está pidiendo que ame un objeto? ¿Me está pidiendo que ame dinero? ¿Me está pidiendo que ame trabajo? ¿Me está pidiendo que ame la empresa, profesión, familia? ¿Me está pidiendo que ame eso? No, claro que no. Me está pidiendo que lo ame a Él. Él debe ser el único objeto de nuestro amor. Se nos manda a amar a aquel que es la mismísima fuente de la vida. Se nos manda a amar a aquel que es la mismísima fuente del placer, del gozo, de la paz, de la alegría. La misma fuente de la felicidad. Se nos manda que amemos a aquel que es el fin último del universo, mis hermanos. Se nos manda que amemos a aquel que es el fin último del ser humano, por lo tanto. Lee bien esto, por favor. En la persona de Cristo Jesús, por esto nos pide que lo amemos solo a Él. En la persona de Cristo Jesús, que es Dios por si acaso, están todos los anhelos, todos los sueños, todas las esperanzas juntas de todos los hombres y mujeres sobre esta tierra. En Él está todo, mis hermanos. No hay nada ni nadie mejor que Él, hermanos. No hay nada ni nadie mejor que Cristo. No hay idea, no hay concepto, no hay experiencias personales que lo iguale. Ni siquiera hay algo que equipare al valor que tiene Dios en Él mismo. Entonces a Él se está pidiendo que te entregues. A Él se está pidiendo que lo amemos, al mismísimo origen de la felicidad,
al conocerlo, al disfrutarlo, al glorificarlo, te das cuenta de las implicaciones de ese mandamiento. Eso me lleva nuevamente a la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Por favor, regresa a Daniel capítulo 3 en tu Biblia, y por esta razón lo leí. Fíjate en estos tres jóvenes. Estos tres jóvenes han salido del contexto de su hogar, han sido llevados esclavos a una tierra extraña, lejos de su familia, lejos de todo lo que conocen. Les quieren meter miedo, los quieren reformatear en una cultura obligada a borrar lo que uno es para adaptarse a esa nueva cultura. Son metidos a esa máquina, como tú y yo se nos quiere obligar a encajar en este mundo bajo los patrones de este mundo. No importa que vaya contra Dios, mejor todavía, nos empujan, nos presionan para que encajemos en esta sociedad. Pero estos tres jóvenes hicieron una propuesta de corazón, porque estos tres jóvenes, escúcheme, también tenían necesidad de ser felices, ¿o no? Sadrach, Mesach y Abednego habían sido creados con las mismas necesidades que tú y yo. Ellos también querían ser felices, pero fueron tomados esclavos, arrancados de sus familias, de sus seres amados. ¿Cómo cree que se sintieron? ¿Que eran felices? Obviamente no. Llegan esclavos a una tierra desconocida. ¿Cómo cree que se sentían? ¿Felices? Por supuesto que no. Ellos pudieron haber sucumbido a esas emociones, a esos sentimientos, pero ellos no están fundamentados en emociones, están fundamentados en afectos profundos hacia Dios. Ya han desarrollado estos jóvenes su dependencia de Dios, ya han entendido su diseño, ya han entendido que sus deseos más profundos pueden ser saciados en Dios. Y hace mucho tiempo atrás ya trabajaron en eso, ya se rindieron ante Dios, ya le permitieron al Señor llenar todas esas necesidades que ellos, como todo joven, tienen. Entonces están repletos, llegan esclavos a ese lugar repletos de Dios en su interior. Por eso son capaces de responder a las presiones del momento. Fíjese, capítulo 1, versículo 8. Por eso responden de esta manera cuando son obligados a que coman lo que todo el mundo come en ese lugar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. No, dijo. Y los tres amigos estaban con él. Y los tres decidieron lo mismo, los cuatro, mejor dicho. ¿Cómo los recompensa Dios? Capítulo 1, verso 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, y a Daniel en especial tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios está recompensando. Dios conoce el corazón. Ellos están dependiendo de Dios. Dios los va a usar en una tierra extraña, porque luego se convierten en piezas claves en el gobierno de Babilonia. Esos cuatro jóvenes se vuelven en un instrumento clave en esas circunstancias. Si estos jóvenes, que luego, estoy en el capítulo 2, versículo 49, Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Llegaron a lo máximo. Y ahí se están moviendo estos jóvenes. Dios los ha llevado hasta ahí, los ha preparado, han estudiado la cultura. No se han dejado moldear, porque ellos están llenos de la presencia de Dios. Por eso pudieron proponerse en su corazón. Por eso es que aquí entra el capítulo 3, el cual hemos leído al inicio. Son exigidos a una adoración idolátrica y ellos dicen no. Verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora escuche, yo decía a los jóvenes el día de ayer, ¿ustedes creen que estos chicos, estos jóvenes que llegaron a una tierra extraña y fueron tomados de todo un grupo de manera especial para ser educados? Claro, era un lavado de cerebro ese, y les ponen la mejor comida, los meten al palacio, llegan a ocupar cargos de confianza en el gobierno. Ellos deberían estar agradecidos para con Nabucodonosor. Todo lo que Nabucodonosor diría, ellos amén, amén y amén. Pero ellos entienden los tiempos y entienden los propósitos de Dios. Ellos no están amarrados con Babilonia y menos con el gobernador. Es Dios quien llena sus vidas. Necesidades, usted se da cuenta. Necesidades profundas, deseos profundos de estos jóvenes. ¿Necesitaban aprobación como nosotros? Por supuesto que sí, pero ellos ya se sabían aprobados por Dios.
necesitaban seguridad. Pudieron haberse sentido seguros a trabajar a nivel de gobierno y ahí, oh, ya estamos seguros acá. No, esa no era su seguridad ya estaba dada por el Señor. Se sentían seguros con Él. Por eso le pudieron decir al rey, no importa, así usted nos lance y así nos quememos, esa será voluntad del Señor. Descansamos en Él. Eso es seguridad, hermanos. Necesitaban significado. Los puestos que les dieron, para muchos podría darles significado de vida. Para ellos no era nada. Su significado de vida estaba en el Señor. Necesitaban aceptación. ¿Buscaban la aceptación haciendo lo que el rey quería? No, por eso se negaron. Y esa es la muestra que ellos se sabían aceptados en la presencia del Señor. Éxito necesitaban, no lo necesitaban. Estaban en la cúspide del gobierno, pero no es que se vanagloriaban de ese éxito. Ese éxito ellos supieron. Dios nos ha llevado a este punto con un propósito específico. Eso es manejar bien el éxito. Deseos profundos. Necesitaban placer, decía los jóvenes de ayer. Por supuesto, todos los jóvenes tienen a flor de piel el placer y pueden caer víctimas de la lujuria. Por eso fácilmente inclinarse ante el altar de la idolatría de la lujuria. ¿Estos jóvenes estaban exceptos de eso? No, pudo haberles ocurrido lo mismo. Pero el placer, su placer carnal fue reemplazado por un placer mayor, el que puede dar solamente el Señor. Y por buscar ese placer, por eso el Señor, creo yo, que les dio dominio propio sobre sus impulsos sexuales. No dice la historia, pero es probable que ellos llegaron a tener su propia familia, pero se da cuenta que ellos están ocupados en lo que deben estar ocupados, no están haciendo nada indebido, y cuando llegó el momento de formar una familia, de hecho que la formaron. Le he descrito necesidades profundas que todos los seres humanos tenemos: aprobación, seguridad, significado, aceptación, éxito, placer. Estos jóvenes dejaron que Dios saciara todos esos deseos y necesidades. Por eso es lo que leemos. Por eso se comportaban así. Por eso pensaban así, mis hermanos. Hemos sido diseñados en nuestros corazones con necesidades. La felicidad es una de esas necesidades de todo ser humano. Dios quiere que seamos felices y Él quiere hacernos felices, pero no bajo nuestra definición, sino bajo su concepto. Y el concepto de Él es Él mismo. Tú llegas a amarlo a Él, entonces la felicidad viene a habitar dentro de ti. La fuente de la felicidad, y te hace feliz. Desde tu interior el Señor te hace feliz. Es por eso que nuestros deseos profundos, hermanos, no son pecaminosos. El legítimo deseo, el anhelo del ser humano de ser feliz es legítimo. Son parte de nuestro diseño. Dios quiso que estén allí, recuerda, para que dependamos de Él. Estos jóvenes, ¿cómo cree que la hicieron? ¿Cómo se sostuvieron? Yo creo que todos los días dependían del Señor. Todos los días estaban delante de la presencia de Dios. Y por eso el Señor los compensó ricamente, los bendijo. Y creo yo, con una familia, aunque no tengamos esa parte del relato bíblico acá. Y si no les dio familia, si nunca tuvieron familia, los tres o alguno de ellos, no les importó, porque estaban saciados completamente por Dios. No estaban desesperados por buscar alguna pareja, hacer familia, no. Lean la historia, están ocupados en lo que Dios les ha mandado a hacer. Este fue un desafío para los jóvenes el día de ayer, pero yo quiero terminar en esta mañana remarcando esto para la iglesia: el diseño de tu corazón. Esta es una de las implicancias que yo decía. Voy a comentar otras el próximo domingo, pero esta primera implicancia es que tu deseo, tu anhelo de ser feliz es un deseo legítimo. Así es que tranquilo, mi hermano, tranquila, mi hermano. Lo único que tienes que hacer es desechar tu concepto de felicidad y toma el concepto de Dios. El concepto de Dios descansa en la propia persona de Dios. Satisfechos en Él, vas a conocer la verdadera felicidad. Amén. Ora conmigo ahí, por favor. Todos los felices en el Señor, ponte de pie ahí, has estado bastante tiempo sentado. Todos los felices. Es una felicidad natural, creo yo. Pero dile: Señor, ora conmigo, hermano, hermana, ora conmigo. Dile: Señor, gracias porque en ti puedo ser feliz. Dile así.
Gracias porque en ti puedo ser feliz. Ahora, todos aquellos que ya han disfrutado parte de esa felicidad, con mayor razón, dile: Señor, gracias por tenerte en mí. Gracias por conocer la felicidad por ti, Señor, la verdadera felicidad. Si no la has conocido, bueno, pídela ahora. El que pide recibe, dice el Señor. El que llama se le abrirá. Entonces pídele al Señor: Señor, yo también quiero esa felicidad tuya. No bajo mi concepto, sino bajo tu concepto. Enséñame a conocerte cada día más. Enséñame a disfrutarte cada día más. Enséñame a amarte cada vez más. Enséñame a conocer la fuente de la verdadera felicidad que eres tú. Por eso es que necesitamos terminar en esta mañana, mis hermanos, no pensando en nosotros, menos en nuestra propia felicidad, aunque ya sabemos cómo ser felices. No, terminemos este servicio como empezamos, pensando en la gloria del Señor. Que no haya ningún otro motivo en tu mente excepto la presencia del Señor. Toma unos minutos ahí, por favor. Levanta tu corazón una vez más delante de Él en adoración y digámosle juntos: a ti, Señor, solamente sea la gloria en medio de la iglesia, en medio de nuestros corazones. Sí, Señor. Te adoramos, Señor, por lo que tú eres. No existe más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Toma un momento ahí en tu lugar, un momento de adoración. Dile: no hay ningún otro motivo, Señor, excepto tú. No hay ningún otro motivo, excepto tú, Señor. No existe más motivos, Señor. Venimos hoy. Venimos hoy rendidos. La única razón, a ti. Señor, Sí, dile, Señor. La única razón eres tú, de Señor. nuestra Eres tú, Señor. adoración eres tú. Elevamos olor fragante, Señor. Elevamos olor fragante para ti, sí, Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese sí, Señor, que tú eres el Señor. Que confesemos, Señor, que confesemos en el corazón que tú eres el Señor. Sí, vamos todos juntos. Solo a ti
ti Sus voces sea la gloria, Señor, alabanza y la adoración. toda rodilla, Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sí, Señor, sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Lo confesamos, Señor, en Tú esta eres mañana. el Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. El principio y el fin, el que era, el que ha de venir, el que vive, el que reina. Te adoramos, Señor. Tu nombre sea glorificado en todo y por todos. Cristo Jesús, santo eres tú. Santo eres tú, Señor, todopoderoso, digno de recibir toda la adoración, Señor. Jesús.
oyó a las multitudes celestiales decir: Santo, Santo, eres tú, Señor Dios Todopoderoso, digno de tomar las llaves. Has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla, toda rodilla. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor. Has vencido, Señor. Has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo tu nombre sobre todo, Señor. Aleluya. ¿Cuánto lo celebran al Señor con sus palmas? Gracias, Bendito Señor. sea, Te Señor. adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Santo, santo. Tómese un momento ahí en su lugar, por favor. Procese todo en su corazón, ahí con sus ojos cerrados, todo lo que ha recibido, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha hecho en la última hora. Dele gloria a Dios por todo eso. Dele gracias por su porción en manera especial. Dios es un Dios personal y cuando Él habla siempre trae algo de manera muy personal a cada quien. Dele gracias por esa porción al Señor. Quédese con esa porción, atesore esa porción. Métala en lo profundo de su corazón. Deje que transforme esa verdad atesorada. Deje que termine de transformar su corazón internamente. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo vivido, todo lo que nos has permitido en esta mañana. Como dijimos al inicio, esperamos que al salir salgamos como Jesús salió de aquel aposento después de haber cantado todos esos himnos. Salió confiado a enfrentar la cruz. Nosotros tomamos nuestra cruz y salimos a enfrentar nuestro día a día esta semana, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús.